Pues empezamos desde el primer tema, el binomio arte-ciencia. Destaqué esta parte que es el binomio arte-ciencia ha estado presente en la vida de los hombres desde que comenzaron sus primeras manifestaciones a través de las herramientas. Esto lo destaqué porque nos da a entender que la realidad aumentada es un proceso de desarrollo o una herramienta y por lo tanto la podemos emplear como un soporte o un medio para crear arte. El siglo XX ha aportado una gran variedad de avances científicos equiparados con autoridad a otras artes tradicionales. Han constituido hitos en el desarrollo de nuevas formas de manifestar inquietudes y nuevos conceptos artísticos. La denominada era digital ha puesto un nuevo paradigma en el surgimiento, en el que han surgido nuevos hitos como el arte digital. Esto nos lleva a que la cultura visual se ha visto modificada a través de este desarrollo tecnológico y hoy en día tenemos como más facilidad de ver el mundo a través de una pantalla, lo cual los acerca más en este sentido del arte hacia que la visualidad está dirigida a las pantallas. Por eso es importante tener como bien en cuenta estas nuevas construcciones o estas nuevas herramientas de la tecnología de la realidad virtual como un medio o un soporte para los próximos trabajos artísticos. Más adelante habla sobre las imágenes 2D y cómo la realidad virtual proporciona al cine y a la fotografía un nuevo espacio tridimensional a través de esta concepción de la realidad virtual. La realidad virtual que en su capacidad de combinar el mundo real a través de lo virtual ofrece un nuevo concepto de la obra virtual. Entonces, en este sentido, esta realidad virtual nos está ofreciendo la posibilidad de crear un arte mucho más inmersivo y que no se queda solo en esta apariencia 2D. Es decir, ya pasamos de la concepción del arte como una pintura hacia la concepción de un arte en el que podemos entrar directamente y de alguna manera interceder con lo que estamos viendo. Y que de la misma manera la misma pieza artística está intercediendo con nosotros, creando un entorno alrededor nuestro. Esto se destaca a partir de la primera década del siglo XXI. ¿Por qué? El avance de estas tecnologías ha permitido una aproximación mayor hacia el uso de lo cotidiano. Originalmente, al principio del siglo XXI, era difícil que las personas alcanzaran esta realidad virtual. Era una idea que todavía se concibía dentro de la ciencia ficción o dentro de laboratorios como muy sofisticados. Hoy en día tenemos al alcance fácilmente visores de realidad virtual que podemos conseguir en cualquier tienda, pues X, ¿no? Entonces, esto ya nos da una aproximación a esta capacidad para poder estar más cerca de la realidad virtual. Bienvenido, Joaquín, a la mesa redonda. Hola, Joaquín. Hola. Estamos en el primer tema, el binomio arte-ciencia. Bueno, yo tengo que el descubrimiento de la fotografía o el cine sirvieron para desarrollar formas nuevas para manifestar el desacuerdo y conceptos artísticos nuevos. Y fue la aparición del videoarte que ha sido una interpretación que nació a partir de estas nuevas formas, o sea, de la fotografía y el cine. El binomio arte-ciencia ha estado presente en la sociedad desde las primeras manifestaciones por medio de herramientas para hacer grabado o esculpir. Y que la realidad aumentada representa una herramienta de expresión para así crear obras de arte. Ok, yo más que otra cosa me enfoqué a los espacios que mismo virtualidad crea y por ende yo creo que es también implícito mencionar las redes sociales entre estas interacciones de espacio, ¿no? Inclusive puede ser comparado con la creación de un nuevo mundo, por así decirlo, ya que, pues, como sabemos, las redes sociales y toda la globalización en Internet, pues es un mundo de verdad que enorme, ¿no? Y pues eso. Y también como estas redes sociales, como lo mencionas, crean como esta conexión entre las personas en un espacio falso o un espacio que no tenemos físicamente.
El hecho de poder tomar el celular y mandar un mensaje y comunicarnos a través de esto, o el mismo espacio que nosotros estamos teniendo ahora mismo, en el que de alguna manera estamos interconectados, pero realmente cada quien está dentro de su espacio físico y está viendo esta conexión entre nosotros. Claro, como bien lo mencionas, es un cambio de perspectiva muy diferente a como nosotros lo tenemos pues, acostumbrado, ¿no? Porque una cosa es verlo en viva presencia que a través de una pantalla, ¿no? Lo mismo ocurre con las fotografías. Bueno, no una pantalla, sino un campo de visualidad diferente, ¿no? Porque si lo ponemos de esa manera, creo que al final de cuentas todos son cómputos de ordenador, ¿no? O sea, estamos viendo cómputos de ordenador realmente. Bueno, a mí me causa como duda el hecho digamos que en la lectura se habla como esos dos mundos, ¿no? Entre lo real y lo virtual, pero como que me quedé pensando el hecho de qué pasa con los sueños. O sea, de alguna manera viajamos a otro mundo y podemos ser capaces de controlar esos sueños. Entonces, no sé, o sea, me causa duda eso, o sea, es como, tenemos el mundo real, lo virtual, digamos que es como si fuera otro mundo los sueños. Entonces, digamos como que, no sé, o sea, ¿cómo quedan aquí los sueños? A mí no sé, se me hace raro. Quizás los sueños los podríamos incluir como en un contexto de realidad mental, y más adelante vemos en el mismo documento cómo algunos artistas emplean esta realidad mental para hacer una interconexión entre lo que estamos viendo en el espacio físico o en esta realidad exterior y la realidad virtual que ellos generan para su obra. Los sueños en este momento podrían intervenir como sí, como un medio por el cual podemos jugar entre estas dos realidades, porque se produce una especie de realidad mental. Bueno, sí, es como una pequeña parte de esta situación que, pues, más que otra cosa lo pongo como en el arte, ¿no? Que lo ponen como lo intangible y lo tangible de lo que podemos ver y tocar, lo que está ahí, lo que creamos, las ideas, Y de todo hecho eso. sería una buena pieza, ¿no? Imagínate, proyectar tu sueño a través de un juego de realidad virtual o realidad aumentada. Estaría toda madre, ¿no? O sea, güey, tú sueñas que estás volando, ahora imagínate pasarlo a una virtualidad en donde de alguna manera sea una simulación. Pero creo que a fin de cuentas es un... Espera, dame un segundo. Ajá, Aparte, perdón, ajá. habla Creo que Jordi, al final de cuentas es como una interacción entre lo que son, como ya te lo había dicho, como ya lo había mencionado, perdón, son lo que la realidad aumentada, lo que vemos simplemente son cómputos de un ordenador. Entonces, tal vez si lo pones de manera, los sueños son un cómputo de neuronal, ¿no? Casi, casi, por así decirlo, tal vez. No sé si se diga de esa manera. ustedes nunca se han hecho, yo digo que sí, pero no se han preguntado a sí mismos que si nuestra vida ha sido una simulación de algo. Híjole, O sea, son muchas teorías sobre en esta cuestión de que realmente donde estamos es una simulación, tal cual, por cuestiones que han pasado y por sus horas. Por ejemplo, así abiertamente, si los digo, no creo que estoy loca, güey. Un fin de semana que salí con mi novio, fuimos a comer sushi, güey, total, todo chido, todo bonito, afuera en las mesas, y realmente, o sea, güey, vas a pensar que estoy loca, pero así viendo al horizonte, a la nada, realmente vi como cuando se le va la señal a la televisión, que aparecen como puras líneas, así se vio el cielo, literal, te lo juro, se vio el cielo, yo me quedé con cara de... Son Pues muchas cosas regresaría, y son muchas teorías, güey, de realmente eso. ¿Sí, Eric, qué pasó? que regresaríamos un poco a lo que decía Jordi, que Exacto. al final el cerebro funciona como una máquina. Una computadora consigue una lectura de datos a través de un código binario de ceros y unos, pero el cerebro también tiene una lectura muy similar que es a través de aminoácidos que se pasan desde las neuronas a través de las dendritas, y esto genera como unas lecturas como eléctricas, unos impulsos eléctricos, dependiendo de la cantidad y la velocidad a la que se pasan estos aminoácidos. Entonces, pues sí, al final el cerebro trabaja como una especie de computadora
que está leyendo una serie de procesos. El tema 2, dos espacios, una misma realidad. Al principio dice establecer escenarios que relacionan estrechamente un espacio físico. En este caso, el usuario convive paralelamente en dos mundos diferentes pero interconectados. Ya habíamos hablado un poco de esto, pero básicamente es esta situación en la que el usuario debe convivir con la realidad exterior, la realidad que nos rodea, y al mismo tiempo debe de hacer un desplazamiento dentro de la realidad digital que se está creando. Aquí es importante definir que existen, en este caso, dos tipos de realidades y entender la diferencia. Tres, perdón. Una sería la realidad exterior, que es en la que nosotros vivimos, y las otras dos, la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad virtual va a ser, pues sí, todo este contexto de software en el que nosotros desplazamos, pero de manera digital. La realidad aumentada es entonces la combinación o el lenguaje que manejaríamos entre ambos. Y que por tanto hace que la realidad exterior podamos percibirla de alguna otra manera. Pues retomando, estaba hablando sobre la diferencia de la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Por qué es importante definirlos desde un principio? Porque la realidad virtual se queda dentro de la pantalla. Es decir, cuando nosotros estamos, por ejemplo, jugando un videojuego, eso es una realidad virtual. Estamos desplazándonos y estamos concibiendo visualmente un entorno que se da únicamente dentro del display de la pantalla, pero realmente nosotros no estamos haciendo un desplazamiento más que el de las manos eh, de manera física. Sin embargo, ya en la realidad aumentada es la concepción de ambas realidades, tanto la externa en la que nosotros vivimos como esta realidad virtual. Y va a ser la manera en la que va a intervenir una con otra. Por ejemplo, en estos nuevos juegos de realidad aumentada en los que nos ponemos el visor y el juego o el aparato detecta nuestro movimiento. Entonces realmente nos tenemos que desplazar dentro de la habitación o en el lugar en donde estamos para que el personaje se desplace y a su vez estamos combinándolo con lo que vemos a través del visor. Esta es la realidad aumentada. Ok, entonces, por ejemplo, no sería virtualidad de esa parte, la realidad aumentada no sería como cuestiones de, por ejemplo, no sé si se acuerdan del juego bien famoso, les comentaba hace un rato el de Pikachu, que era agarrar a los Pokémones, que realmente era una virtualidad dentro de tu teléfono, mientras que también era la vida real en la que salías y conforme caminabas hacia donde doblaras, iba el teléfono para capturar a los Pokémones. Y virtualidad, no sé, igual me estoy confundiendo en cuestión de que, por ejemplo, Jordi, no sé si tenías el videojuego o no me acuerdo que donde te ponías obviamente las gafas de visor para ver y nada más era cuestión de la pantalla, no salía más allá. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Ambas serían realidad aumentada. Ok. ¿Cuál es la diferencia? En la realidad virtual estamos hablando de una realidad que se queda dentro de la pantalla, en la que al fin y al cabo nosotros sí intervenimos, pero que no estamos inmersos en ella. De alguna manera se genera un límite entre esa realidad y la realidad que nosotros concebimos. Ok, La entonces realidad como un aumentada, videojuego. la realidad aumentada es lo que tú ya comentas, donde nosotros ya vamos a estar interviniendo y vamos a estar inmersos directamente en esta realidad. Sí, como en el juego que tú decías, tenemos que desplazarnos a través de la ciudad para poder ir encontrando como a los Pokémon y poderlos capturar, pero incluso a través de la pantalla nosotros realmente veíamos una imagen de lo que la cámara está viendo y sobreencimaba el dibujo del Pokémon. Eso es una realidad aumentada. Como tú explicas, es una realidad mixta, ¿no? Estas situaciones que hablas se llama realidad mixta, ¿no? Cuando estás combinando algo que es virtual con algo que es, pues, decirlo de algún modo en la realidad, ¿no? De aquí, donde estamos nosotros, ¿no? Pues en sí, lo que es la realidad virtual siempre ha buscado, no, perdón, la realidad aumentada siempre ha buscado como esta parte, ¿no? De ser tangible, ¿no?
y qué cosas podríamos tomar como de referencia. Una de las más claras y que ha sido de cultura popular más cabrona siempre ha sido los hologramas, ¿no? Esta parte en la que tú ya estás creando estructuras y formando algo bidimensional, ¿no? Algo que no es tangible, pero lo estás viendo, ¿no? Y ustedes dirán, pues ya existen varias cosas así, ¿no? Está, por ejemplo, tenemos la impresora 3D, son computaciones que haces mediante la computadora, valga la redundancia, y las digitas para hacer una impresión, ¿no? Pues esto mismo, pero la gran diferencia con lo que sería el holograma es que es algo que está físico como tal, lo estamos viendo, hay una forma 3D, por así decirlo, pero nosotros no lo podemos tocar. Y es algo con lo que mucho también ha batallado esta cuestión del cine, ¿no? En lo que es obviamente el 3D, lógico, puesto. Y a todo ello, pues se le llama, un espacio virtual. Todo eso yo creo que es así como se le va a considerar y como lo está considerando el autor, y que estoy en parte de acuerdo y desacuerdo, es, el espacio virtual. Y pues ya de ahí vienen como estas invenciones más puestas a la realidad, por así decirlo. ¿Con qué? Con las estructuras, con las imágenes, ¿no? Está este ejemplo del carrito, que pues ya del carrito y estás viendo, tiene la forma del carrito, te metes al carrito y estás jugando un juego de carritos, ¿no? Entonces es una parte también muy fuerte en la que ha avanzado lo que es la realidad aumentada, ¿no? Claro, y nos conduce hacia este desarrollo de la visualidad. Eh, Creo que el ejemplo más claro sería como los conciertos de Hatsune Miku, que pues, por ahora son conciertos que no han salido de Japón, pero que Hatsune Miku en realidad no es una persona real, es un personaje construido y detrás de ella hay una cantante. Muy similar a lo que hacían Gorilas con sus videos que eran únicamente caricaturas. La diferencia es que con los conciertos de Hatsune Miku se emplea precisamente esta tecnología del holograma en el que tú vas al concierto, entras al auditorio y nunca ves al artista realmente. Lo único que ves es la proyección del holograma y escuchas la voz del artista real. También hay otros hologramas que se hicieron populares, no solo Miku. Porque ahorita creo que LOL tiene una nueva Sí. mercadotecnia y metió a las KDA. Entonces, también vino de ahí. Pero tengo como una duda, las que son como que ponen en un edificio luces, ¿eso también es realidad aumentada o es realidad virtual dentro de la realidad normal? Es que aquí creo que todo lo que empiece a relacionarse con el plano físico, ya podremos empezar a considerarlo realidad aumentada, ya que con lo virtual solo sería lo que fuera de la pura pantalla. De hecho, Pero teóricamente puedes interactuar con ello mediante un ratón, mediante dígitos tal vez. de hecho, lo que comenta Lilia viene más, ya como por el último tema, realidad aumentada espacial, hace una referencia a este tipo de obras que son tipo mapping, en la que se da a través de proyecciones. Más adelante lo dice y sí lo especifica que sí es una especie de realidad aumentada, solo que se concibe de una manera distinta. No, en este caso no somos nosotros los que entramos dentro de esta realidad virtual, sino que se trata de extrapolar esta realidad virtual hacia la nuestra. Sí, porque aparte, bueno, decían que de los hologramas eran como 3D, entre comillas, pero no tienen como un volumen ni como una superficie, o sea, no los puedes tocar. Y en el mapping es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no puedes tocarlos, pero existen dentro de esta realidad mediante una holograma, por así decirlo. Sí, aunque si nos vamos más en el sentido más estricto de la palabra como volumen, realmente sí tienen un volumen. No es tan perceptivo como si fuera una piedra o algo, pero físicamente no existe un vacío en el que se pueda considerar que no hay un volumen. El holograma funciona a través de la proyección de luz. Entonces la luz, de cierta manera, ya está ocupando un espacio, al igual que el aire, y por lo tanto sí se está llenando un volumen, pero no de algo que, pues sí, de una luz, no tanto como de algo que podamos tocar, pero sí hay un volumen. Bueno, es que como un claro ejemplo
siento yo, o sea, como lo estaba leyendo, que Google en sí, específico como que Google Earth, es una realidad virtual. O sea, tanto el GPS como poder viajar literal a cualquier parte del mundo. Es como en tu casa y literalmente ya fuiste a Francia sin moverte. Entonces, ese para mí era como que el ejemplo más claro de realidad virtual. Para Y eso, siguiendo con lo de Google, los Google Glass serían un mejor ejemplo ajá, para esto de la realidad aumentada. también No lo fueron pensé. funcionales del todo, pero ya ayudaban en cuanto a dar especificaciones de direcciones o notificaciones que te llegaran a ayudar en el camino. Sí. De hecho, ahí ya tenemos como más claro el ejemplo. Lo que dice Avi, pues sí es una realidad virtual, porque a pesar de que podemos desplazarnos dentro de esa virtualidad y todo, y nosotros la manejamos, sigue estando dentro de la pantalla. Y como dice Joaquín, ya el hecho de ponernos los lentes y que esté interactuando esa realidad directamente con nosotros y nos esté diciendo, ve por aquí, ve por allá, En tiempo real. pasa a convertir esa realidad virtual que se concebía en Google Earth hacia Aumentada, una realidad aumentada, porque ya está porque ya hay habiendo una esta interacción. interacción. Ujú, Exactamente. ok. Se podría decir Eh, entonces que el Internet es un mundo dentro de nuestro mundo, básicamente. Ajá, es un claro. mundo muy desconocido y grande, güey, porque pues al final de cuentas hay muchísimas cosas que no sabemos, ¿no? De nada, o sea, como por ejemplo el lado oscuro del internet, ¿no? Que Ujú, siento yo que inclusive. todavía sigue siendo así. Sí, Ok. muchos, fíjate que ahorita que lo comentas, Laura, me acordé que muchos articulistas comparan el Internet como una sociedad. Realmente es eso, una sociedad. Existen sus lados buenos, sus lados malos, sus lados morales, o sea, el Internet es un monstruo. Y también hay algo como que menciona como en tiempo real, igual sobre la virtualidad, y recordé los cascos para los motociclistas, de los más nuevos se podría decir, y que tienen como un visor para que el motociclista vea lo que hay atrás. Entonces, digamos que ahí se maneja la virtualidad en tiempo real. Y yo, oh my God, sí es cierto. Entonces me acordé de esos cascos, porque dije, sí es cierto. O sea, ya ahí también estamos en las dos dimensiones en tiempo real. Y aparte de cascos, igual películas, ¿no? No vamos lejos. O sea, hay ejemplos de películas donde ya tienen toda esta cosa de la virtualidad y la realidad aumentada al máximo, tal cual. Por ejemplo, ¿alguna película que se les ocurra que tenga este tipo de virtualidad? Blade Runner. Más allá de eso estaban estas nuevas salas que se pusieron a prueba, ¿no? Las salas También 4D. las 4D, 4DX. 4DX es una realidad en donde no solamente tiene las gafas, ¿no? Al ver la película, sino la interacción que tiene con el asiento, que te debe ser parte de la película, ¿no? O sea, si está la guerra, por ejemplo, yo cuando fui a ver Infinity, bueno, la última de Avengers, perdón, esa cuestión de que los esteroides estar peleando y la interacción que tenía el asiento con el usuario, que era como que te movía de un lado, te movía del otro, y con las gafas de 3D, o sea, era realmente ya hay una interacción de realidad virtual aumentada. Sí, 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 ya te entendimos. Inclusive hay como este tipo de interacción también de realidad aumentada con un holograma, ¿no? Por ejemplo, y espero que no suene tan burdo mi ejemplo, pero pues, por ejemplo, en Japón hay estas muñecas, ¿no? Estas nuevas muñecas. Se lleva muchísimo a la virtualidad en la que pues ya son visores con juegos y que literalmente tienes estímulos sexuales mediante lo que estás viendo, lo que estás oyendo y los sensores que están conectados. Entonces, al momento, yo he visto un buen de que los prueban inclusive frente a todas las personas y todas las personas se quedan así de, güey, qué cabrón, yo quiero uno, ¿no? Y pues entonces, pues, o sea, el juego lo que quiere, lo que viene haciendo es que te corras. Entonces hay ya una cierta interacción entre lo que es la persona que lo está haciendo, como tanto la virtualidad que la está modificando, aceptando, por ahí. Yo me acordé de la película creo que se llama Contratiempo. No sé si la han visto. Son personas que literalmente viven con el tiempo en el brazo.
Ah, Entonces, digamos que su vida es el tiempo, algo así. ok, Entonces, ok. ajá, y me acordé. Entonces yo Yo la dije, conozco como el costo del mañana. Algo así, es que no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama. Pero sería muy interesante el hecho como de, o sea, digamos que nosotros en sí, en nuestra realidad, no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, en la película sí es como de, qué horror, de alguna manera, o si no lo pagas con cierta acción, te mueres. Ujú. O sea, en ese, como que ya no son personas, sino son como computadoras que tienen tiempo de vida. Claro, y No nos sé. remite un poco a lo que nos ha dicho Xolo sobre la estética cyborg y todo esto. Ajá, También de cierta manera se concibe como una realidad aumentada, porque estamos combinando lo digital directamente a nuestro cuerpo. Bueno, pasaríamos hacia lo que son los ejemplos de las obras que nos dan. El primer ejemplo es Can You See Me Now? En el que el artista lo que hace es crear una interacción entre estos tres mundos de los que ya hablamos. La pieza consiste en un videojuego en el que una persona monta un coche y se tiene que desplazar a través de las calles de la ciudad. Pero este desplazamiento se va a ver intervenido por un segundo jugador que está jugando desde una pantalla. Y a su vez, uno va a intervenir o va a afectar en el desplazamiento del otro. ¿Cómo? El que está jugando directamente sobre el coche va a tener los obstáculos reales del mundo. Las personas que transitan, las barreras que hay físicamente como una pared, un árbol, lo que sea. Mientras que el otro va a tener programaciones que le van a impedir moverse. El juego consiste entonces en que, de alguna manera, el jugador que está en la vida real escape del jugador que está a través de la pantalla. Aquí el artista hace como este comentario hacia estas tres realidades. La persona que está jugando de manera online en su pantalla únicamente está concibiendo una realidad virtual. Las personas o todo lo que interactúa como el coche en sí mismo son la realidad que nosotros concebimos, la realidad como exterior. Pero la persona que está manejando directamente coche está concibiendo esta realidad aumentada, en la que tiene que estar al tanto de lo que está pasando a su alrededor y de cómo está manejando el coche, pero al mismo tiempo tiene que estar al tanto de cómo el otro jugador está interviniendo en su espacio y cómo escapar de él. Es que aquí se llama más claro el ejemplo de lo que quiere generar el humano como una simbiosis mayor entre el mundo digital y el mundo físico, para que la interacción se vea como que menos marcada, como que desde cierto punto, desde donde está el jugador digital, pueda obtener la interacción con el que se encuentra entre las calles. Ya tú no has hablado, pequeño. Estoy analizando. Se llama Internet Explorer. No, pues sí, pues sí, es conciso con todo, concuerdo con todo lo que dijo mi compañero Eric. Sí, y también lo que es un punto demasiado importante, creo yo, el de Joaquín, que siempre hemos querido como tener esa simbiosis, porque si se dan cuenta, toda la evolución va para allá. O sea, toda la evolución virtual va hacia allá, de que a huevo tenemos que meternos dentro de donde estamos, ¿no? ¿Cómo fue? Que primero con los videojuegos, ¿no? Luego acá con los sensores, acá los visores para ya meterte dentro del juego. Ya incluso hay como unas, ¿cómo se llaman estas cosas? Unas caminadoras especiales para que te puedas mover dentro del espacio sin tener que moverte desde el mismo punto en el que tú estás. Y eso es algo bastante mega importante en las cuestiones, como ya lo volví a repetir, de mi compañero Eric y Joaquín, ¿no? Y inclusive, bueno, perdón, nada más te quiero mencionar también esta sala, ¿no? En Rusia apenas me hicieron una sala, un proyecto en el que reconstruían la película de Taxi Driver completamente. Lo que hacían era que la computadora con los sensores de videojuegos, no me recuerdo sus nombres, la verdad, pero la cuestión es que la escaneaban y nosotros estamos viendo una pantalla bidimensional de esta manera, así como estoy yo. No ven lo que tengo enfrente porque no existe algo que esté grabando más que mis ojos. Entonces lo que hace la
estas que escanea esta parte y reproduce a base de computaciones de cómo cree la máquina que es, de todo lo que las cosas que le ha metido a la computadora, recrea todo el escenario completo de una forma tridimensional como fuera. Entonces ahí lo que querían hacer es como inventar esta forma de que las personas realmente sí puedan interactuar con lo que hay ahí dentro de una película. Se dice que son las nuevas salas 5, no sé qué cosa, pero pues se ve que vienen buenas. Pues que Incluso no sé. prácticamente... Sí, habla. No, o sea, lo que iba a decir que prácticamente es eso, ¿no? Vamos encaminados a lo que es. O sea, ahorita como nos movemos por parte de la virtualidad, tenemos las clases en línea, ¿no? Y otro punto, o sea, ya no podemos estar también, la cuestión del teléfono también es una parte muy importante, güey, porque al final de cuentas nos movemos en un mundo también virtual. O sea, conocemos a alguien y a duras penas va a ser porque te lo presentan en persona. Casi siempre le vas a preguntar a la mayoría de las personas con quién está o cómo fue esa amiga, porque de alguna manera estamos en esta interacción de la virtualidad con la computadora. Tal cual. Entonces, y por ejemplo, el ejemplo que decía del carrito de este artista que se llama la de Can You See Me Now, es lo mismo que pasa, como les digo, del videojuego que tenía esto de los Pokémones. Es lo mismo. O sea, los obstáculos que también se presentan en la realidad, a lo mejor no los presentan en el videojuego, pero sí los presentas en la realidad, porque para poder cazar el Pokémon tienes que pasarte a la casa del vecino y cuestiones de que no puedes también pasarte por esas partes o está en algún lado donde tú no puedes entrar y cuestiones así. Ay, Dios mío, me espantó. Pero continúa, Eric, continúa. Me recuerda mucho a lo de Matrix. Sí. Sí, Matrix es como el ejemplo perfecto de realidad virtual. Yo más bien les iba a preguntar si habían visto la película o leído el libro este de Ready Player One, en el la película, ¿no? En la que literalmente se trata sobre que el mundo llegó a un punto en el que se volvió tan triste y tan culero que tuvieron que recurrir a un videojuego en el que te conectabas y se convertía en una realidad completamente. Entonces empiezan a desarrollar como estos sistemas de como un canguro que te cargaba y podías desplazarte en un cuarto chiquito de 3x3, pero tú dentro del visor estabas viendo una realidad completamente distinta y podías ser y hacer lo que quisieras. ¿Cómo se llama la película? La tengo que ver. Ready Player One. Está muy buena. Está súper buena porque imagínate, en un cuadro muy pequeño, para una realidad en donde es un mundo entero y moverte, o sea, es como, güey, ¿cómo no chocas, no? Pero, y de hecho hacían no, sí, Eric. Que hacen estos cuestionamientos de lo que ustedes están diciendo sobre cómo interactuamos con otras personas, porque incluso el personaje principal tiene como su círculo de amigos, que son sus super amigos y que harían lo que sea por ellos, pero que realmente no se conocen físicamente, únicamente se conocen dentro de este mundo del juego. Sí, y igual, mismo ejemplo, en la misma película retomo mi idea, o sea, estamos dándonos en cuenta que estamos creando corazas, protecciones entre mismos de nosotros, si nos damos cuenta, ¿no? O sea, en esta parte de que, si se dieran cuenta, o sea, hasta ya había chalecos que te permitían sentir el dolor que tu personaje, o sea, es a lo que yo voy con eso, de que estamos queriendo parecernos más a una cosa virtual que nosotros mismos, ¿no? Estamos siendo... No me sorprendería que pronto fuéramos completamente hechos de metal, ¿no? Robots, casi, estar dentro de un robot, se imagina. Ya para protección de enfermedades, de cuerpo, de delincuencia. O sea, yo creo que para allá va todo, ¿eh? Yo creo que para allá. Ya me acordé, Eric, sí, esta película, perdón, Jordi, sí, es muy bueno también lo que dices, pero ya me acordé de esta película, sí, ya la vi, y es en una camioneta o minivan, no me acuerdo, y tienen una caminadora, ¿no? En la cual les ayuda a desplazarse tal cual, y tienen como un arnés al cuerpo que les permite como, ahora sí que pues estirarse y regresar, y con la caminadora está muy buena, sí, ya me acordé. Siguiendo con esta misma obra, se vuelve a repetir como este planteamiento, pero presentado de otra manera en la siguiente obra. Perdí el nombre de la obra, es este carrito que en realidad al que se sube el usuario y no tiene como un parabrisas, sino lo que tiene es una pantalla.
Alrededor de este carrito hay dos cámaras que están tomando o captando las imágenes de la realidad y las proyectan en esta pantalla en el mismo momento que las están captando, pero transformándolas a un sistema de un juego de 8 bits. Entonces, el jugador o el usuario lo que está viendo dentro de la pantalla es un juego como lo veríamos en la época del Mario Bros. Pero en realidad es un escenario real que se está viendo en el momento. ¿Qué diferencia tiene este planteamiento con la obra anterior? Que en esta ya no hay como una intervención de un tercero, sino que simplemente es la traslación de la realidad virtual hacia la realidad física. Creo que la obra se llama Outrun. Sí, se llama Outrun. Entonces pasamos al tercer tema, la obra aumentada, la tecnología al servicio del arte. Resumiendo, aquí se trata de combinar una imagen de un espacio real con uno virtual, mediante el uso de marcadores o reconocimientos de rasgos naturales, obteniendo así la imagen aumentada en la realidad. Ponen como primer ejemplo esta exposición en la que las personas entraban al espacio de la sala ya con el visor de realidad aumentada. Lo que veían ellos a través de ese visor era el espacio tal cual de la sala, como si lo estuvieran viendo en la realidad. ¿Cuál era la diferencia aquí? Que al acercarse a los marcos que se estaban exponiendo, había un sensor de movimiento, el cual al detectar que una persona estaba frente a ellos, comenzaba a reproducir una serie de imágenes interrelacionadas, por ejemplo, pinturas renacentistas. Entonces, el espectador realmente a través de la pantalla está viendo exactamente lo mismo que estaría viendo en la realidad, pero al acercarse y activar este sensor, el sensor lo que hace es poner en reproducción varias imágenes. Aquí ya más que usar la realidad virtual como una obra, la estamos utilizando como un soporte. Ajá, porque me falta un poquito el hecho de que tengan que ponerse como tal cual las gafas para ver unas imágenes cuando cuando las puedes ver, pues, tal cual, ¿no? Como están. O sea, ya es como cuestión de comodidad, podría decirse, en esta cuestión. Igual y alcanzar a ver algunos detalles de tales pinturas, pero esa parte sí me salta un poquito. No sé a los demás, pero a mí en lo particular sí me salta un poquito esta cuestión de ponerte las gafas, lo que está ahí en la pieza y poder observar tal cual la pintura cuando lo puedes hacer de manera, pues, real. O sea, te acercas a la pintura, la ves, la analizas y ya. No sé qué piensan los demás. Esta pieza no es con gafas, ¿verdad? Porque creo que me estoy confundiendo un poquito. Sí es con gafas, pero no al 100%. El espectador entraba a la sala y ya frente a la obra se ponía las gafas y empezaba a reproducir. De hecho, en la foto, si no estoy equivocado, lo que se ve es de un lado a una persona con el visor de realidad virtual frente al marco que está reproduciendo las obras, pero a su izquierda se ve a otra persona sin las gafas mirando a un monitor y el monitor lo que está mostrando, ajá, exactamente, quiero pensar que es las obras que está viendo la otra persona a través del reproductor, lo que nos está enseñando Lau. Entonces aquí es lo que comentábamos, deja de ser la obra, la realidad virtual deja de ser la obra o una herramienta de la obra, pasa a convertirse directamente en el soporte. Más que de comunidad, se trata de este comentario del artista como experimentando sobre las posibilidades de la realidad virtual como un medio de exposición. ¿En qué nos ayudaría esto? Quizás si fuera más como en una caminadora, en un espacio limitado, no sé, de 2x2, podría presentar una exposición muchísimo más extensa que quizás requeriría de una sala completa de exposición en la realidad. Pero al usar la realidad virtual como un soporte o un espacio de exposición, reduce por completo este espacio. Las posibilidades son muy, no sé, igual como menciona Eric, el ejemplo, incluso si lo llevara a un contexto más grande, en realidad aumentada, por así decirlo, un poco más,
en donde literal te metas a la pintura, ¿no? Interactúes con el personaje que está pintando todavía. Yo creo que suena un poco loco, pero pues no creo que en estas fechas no creo que nada sea imposible, la verdad. Entonces, usarlo nada más como soporte es bueno, pero siento que es como muy, no sé, a mí en lo personal ya sí estoy en desacuerdo, porque es lo mismo que puedes decir cuando llegas y vas a un museo y ves una pintura. O sea, tal cual. O sea, es bueno la experimentación tal cual de la pieza en cuestión a la realidad virtual, pero siento que hubiera estado mejor con el ejemplo que aborda Eric. Creo que hubiera estado mucho mejor. Quizá Bueno, tendríamos que entender... Ajá, ¿quién está hablando? ¿quieres hablar tú? No, habla. Bueno, por ejemplo, lo que dice Laura de que sería interesante que pudiéramos ver el artista pintando la obra mientras tenemos las gafas, se puede hacer porque allá hay varios juegos o videojuegos que se han hecho a partir de imágenes realizadas en el mundo real y tienen como una especie de circuitos en el cuerpo donde permiten que esa imagen en el mundo real se pase a lenguaje binario y se pueda visualizar en el videojuego. Entonces podrían intentarlo hacer de esa manera. Y, y realmente, pues sí, se me hizo como si fuera una simple demostración de imágenes. O sea, no creo que haya más como evolución en esta obra. Pero, pues no sé, yo no expongo, entonces quizás tiene algo innovador y por eso lo consideran como una buena obra o lo pusieron como ejemplo. Exacto, quizá no hay que ver la obra tal cual como lo que nos está expresando, sino como un punto de convergencia para el desarrollo de este tipo de artes. Podemos compararlo y recordar un poco a los inicios del videoarte, en el que al principio el videoarte nada más se usaba como un medio de representar o de alguna manera documentar obras existentes en la realidad, en las que por decir se ponía una instalación y el videoarte realmente no existía como tal, simplemente era el video de esa instalación que quedaba como documento, pero a partir de ahí comenzamos a hacer como más experimentaciones y quizá esta obra podría funcionar de la misma manera. Quizá no es como tal una obra o a lo mejor nosotros no le vemos la misma significancia por el contexto en el que nosotros ya nos encontramos. Esta obra es del 2007, hace 13 años. La tecnología pues ha avanzado impresionantemente rápido y quizá por eso no llegamos a entender como la importancia de estas obras. Quizá sea más bien un punto de convergencia en este desarrollo. Pues sí, igual es si, por ejemplo, nos ponemos en el 2007, cuando empezaron estas virtualidades como de wow, ¿no? O sea, sigue siendo wow, güey, porque por al final de cuentas la tecnología nos ha dado muchísimas cosas en las cuales es una maravilla. Y te digo, te pones en el 2007 como wow, ¿no? O sea, a los límites en los que podemos generar para trascender de alguna manera al ver esas nuevas obras. Te digo, a lo mejor no lo vemos así porque ya estamos en, ¿qué? Siglo XXI. Y podría ser como de nosotros como opiniones como de, pues pudo haber hecho esto o otra cosa que sea más chida, pero pues en ese tiempo pues apenas como que empezaba, entonces sí es como lo que dices tú y Lidia, ¿no? Digo, al final yo no expongo y en ese tiempo pues a lo mejor tenía algo más interesante que esta cuestión de la virtualidad, en cuestiones para las pinturas. Sí, pues yo también retomando la idea de esta instalación que les había platicado hace unos momentos, de que el computador computó todo lo que no podíamos ver de la película de Taxi Driver, pues realmente inclusive ya hasta cuando hicieron las pruebas, las personas veían cuando venían los carros al otro lado de la carretera y pues saltaban, ¿no? Se movían, o sea, ya ha avanzado tanto que inclusive pues eso se podría llamar una instalación, ¿no? O sea, realmente no lo vieron así ellos, pero pues creo que también sirve como un buen ejemplo. Ok, quizá más allegado a lo que estábamos planteando sobre una obra en la que la realidad virtual se convierte en una herramienta o en un material que de alguna manera podemos usar, sería la siguiente obra, The Bridge on the Bridge. Aquí ya pasa a ser la realidad virtual más que una simple herramienta. Podemos pensar que estamos usando de alguna manera más
El artista lo que propone es una serie de cubos, los cuales el espectador simplemente va a llegar y los va a tomar. Estos cubos son unos marcadores los cuales nos van a proyectar en esta realidad virtual una serie de poemas o palabras en los que se enciman otros tipos de imágenes. Pero aquí ya hay una interacción directa entre lo que está en el mundo virtual, un medio por el cual puede trasladarse al mundo real, que es este cubo con los marcadores, y la interacción del mundo real, del mundo de la realidad exterior en la que nosotros convivimos. ¿Era la obra sobre hacer el poema? Ajá, exactamente eso. Ok, pues yo creo que esa tiene más, bueno, para mí tiene más sentido porque de alguna forma el espectador tiene poder sobre esa obra y puede generar una realidad en la propia realidad. O sea, no solamente se queda como en palabras que están en un cubo, sino que salen, por así decirlo, de la pantalla. No estoy muy segura. Sí, bueno, de alguna manera ya pasa de ser solo un marcador a convertirse en parte de lo que tú estás tomando. Y ya viene este sentido más plástico de la realidad virtual, en el que con plástico me refiero a que de alguna manera podemos palpar o intervenir directamente. No es como las piezas anteriores en las que se trataba de lo que veíamos y desplazarnos a través de ello, sino que en esta realmente estamos haciendo un tacto, estamos interviniendo con las manos directamente y podemos modificar lo que estamos viendo. En el mismo texto, casi hasta terminar, ven que viene una instalación que es algo parecida, que es la de Turner, si no me equivoco, ¿no? Al final está realizada en realidad aumentada, tal cual. Mediante los marcadores que tiene, es como una torre de cubos, literal. Y tú vas moviéndola para poder insertar los pies, el torso y la cabeza de una persona, así como estamos, ¿no? O sea, no sé quién esté hasta arriba en medio, pero puede ser la cabeza y el que está abajo sería mi torso y el que está hasta abajo son mis piernas, ¿no? A mí se me hace exactamente casi parecido, nada más que es, pues, distinto de alguna manera. Bueno, después viene una obra que me parece que es del mismo artista en la que se propone este traslado de la virtualidad hacia el mundo real. Y lo que hacen es que de alguna manera logran que las imágenes del mundo real, del mundo exterior, sean sobrescritas por algunas intervenciones de luz y formas geométricas. Y a su vez, junto con esto se presenta unos espacios de red libre donde el usuario puede llegar y conectarse, y entonces lo que la otra persona estaría viendo en esta realidad es la información de este usuario. Un poco como en la visualidad que tenemos de los videojuegos cuando te acercas a un NPS, que son estos personajes generados por la computadora, y lo que puedes alcanzar a ver es la información de este personaje, que si el nombre, que si los atributos de tal personaje, y entonces de alguna manera el artista está tratando de jugar con estos mundos creados, pero sobreescribiendo lo que realmente podemos ver y palpar. Se llama la de red libre, red visible, ¿no? Esa mera. Ajá, habla sobre, bueno, por lo que yo entendí, sobre las cuestiones de de hacer que los datos invisibles sean visibles, ¿no? Como por ejemplo, creo que un ejemplo, si es que así lo entendí, si no me corrigen, es la manera en que pasamos información o cuando hablamos con una persona. Prácticamente lo que se aborda en las imágenes o en los cuadros que yo veo de colores es como la información de alguna manera es visible, pero yo no sé si me estoy equivocando, me corrigen, por favor. Por ejemplo, yo estoy hablando con Abby, hablando de cualquier situación, de cualquier cosa, de alguna persona, diciéndole información y a su vez es más como partículas se van hacia el exterior, ahora sí que tal cual la información de lo que va a sonar porción, pero no de manera tan visible. Es lo que yo entendí, la verdad, no sé. No sé si me mal corrigen. Sí,
como esta película, ¿has visto la de Lucy? Se Creo que llama la sí. película. Cuando va en el carro y que ya de repente puede hasta mover estas ondas, no me acuerdo cómo se llamaban, sinceramente, intervenir todas estas ondas de teléfono, los rayos UV, no me acuerdo cómo se llamaba, sinceramente no lo recuerdo, pero son todas estas ondas que nos hacen estar conectados entre sí, que pero como vuelvo a mi idea, y como ya claramente lo estás diciendo tú, pues se forma pues sí, es eso, son estas ondas. ¿No son las señales? ¿No, verdad? ¿No se llaman señales esas ondas? Ajá, no, señales no son otra cosa. No me acuerdo cómo se No, llama, no son esas. pero no me acuerdo, sinceramente. Pero son como unas cositas, unos rayos UV, no sé cómo chingados se llaman, que los ve y que ya de repente puede mover todo y pues ya. No recuerdo su nombre, perdón. Pero no me acuerdo de esa parte, pero ni me acuerdo si la vi, pero sí te entiendo. Nadie A mí me recuerda sí, sigue, perdón. como por decir a Goku, ya ven que pues tienen los tú lo ves. Entonces, a mí me recuerda eso. Exacto. Es otro ejemplo que también podría ser abordado. Qué buena, Goku. Ni se me había ocurrido, güey, por aquí. Ni siquiera lo vi. Vamos las referencias de Audi. Ok, entonces continuamos con el otro tema. Yo creo que ese tema, bueno, el otro pues es como bastante simple de entender. Las siguientes piezas pues ya hablan un poco sobre esta interacción. Tenemos en la que el artista lo único que expone de manera física es un pedestal. La obra comienza cuando en el proyector que se puede ver es un reflejo de lo que se está viendo frente a la cámara, pero se combina con un jarrón. Uh-huh. Entonces las personas, en este sentido parecido al happening, son invitadas a intervenir este jarrón, aunque realmente no lo ven. Físicamente la persona no está tocando nada y solo está como simulando el espacio que tiene. Es como una interacción. Pero lo que vemos en pantalla es a la persona realmente tocando el jarrón. Entonces, en cualquier situación que pudiera presentarse, el jarrón siempre termina cayéndose y siempre va a aparecer un personaje que va a traer un jarrón nuevo. Aquí el artista hace un concepto sobre este cuestionamiento de lo que el arte digital nos puede ocasionar en la repetición de la obra. Un poco lo que ya se había comentado con Roland Barthes en la era de la reproductividad de la obra, cómo el arte digital pasa a convertirse o a perder de cierta manera esta aura de una obra física. Pero a su vez el artista aquí hace un comentario de cómo podemos ahora intervenir de otra manera sin necesidad de mantener esta aura. Lo que el artista básicamente quiere decir o hacer un apunte, dejar muy en claro, es cómo el arte digital cambia el contexto de una obra real. Lo que simula la obra es un jarrón que en contexto real sería muy costoso porque es un jarrón antiguo. Entonces aquí la obra se trata de que el artista dice, ok, es un jarrón muy caro, pero a través de este contexto de la realidad virtual yo puedo romper infinidad de jarrones y hacer lo que se me dé la gana con ellos. Y da igual, porque siempre voy a poder crear otro, porque es toda una simulación digital. Uh-huh. Entonces, esta es como el sentido de la realidad virtual en este caso. Ya no nos estamos concentrando tanto en la importancia de la realidad. Simplemente la estamos utilizando como un medio para dar a entender una cosa totalmente diferente. Aquí ya pasamos, en las primeras obras que vimos, se trataba de cómo hacer que la persona se introdujera a la realidad virtual. Las segundas obras eran más enfocadas a cómo podíamos atraer la realidad virtual hacia nosotros. En esta tercera tanda de obras que estamos revisando en el documento, rompen esta regla y se trata ya de utilizar la realidad virtual únicamente como un medio o una herramienta para generar obras de otro tipo. A lo mejor hubiera sido algo muy similar evitando la realidad virtual,
si yo hiciera una réplica del jarrón. Entonces, obviamente es una réplica que no tiene el mismo valor y que yo podría romper sin ningún problema y hacer otra. Y sería el mismo concepto, sería el mismo objetivo a lograr y se daría de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? Que utilizando la realidad virtual como un medio, puedo explotar aún más esa idea. Quizás yo pudiera haber creado unas 3, 4 reproducciones de este jarrón a un costo relativamente alto, pero a través de la realidad virtual yo ni siquiera necesito hacer el gasto de crear esta reproducción. La puedo generar a través de lo digital y romperla cuantas veces quiera y explotar al máximo mi idea. Es lo mismo que pasa con la fotografía. Cuando vas a un museo y le tomas fotografía a una foto, literal, o sea, es lo que yo he visto que muchos hacen, le toman fotografía a una fotografía y así la vas pasando. Entonces ya no hay necesidad de llegar a gastarte 58,000 pesos para ver una obra cuando ya la puedes ver en el teléfono, pero por ende no es lo mismo porque solamente estamos viendo, como lo vuelvo a repetir y creo que lo sostengo bastante, computaciones, es eso lo que vemos. O sea, no hay un valor exactamente junto con, bueno, no hay un valor tangible dentro de lo que nosotros estamos viendo mediante las computaciones. Bueno, a mí se me hizo interesante esta obra porque pues siempre he escuchado que el arte digital no tiene como el mismo valor que el arte, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, cuando pintas un cuadro al óleo no es lo mismo que cuando tú haces una ilustración digital. Y siempre menosprecian el arte digital porque dicen que solo son, Que es un que es poco algo que más haría una sencillo. computadora. Ajá. Entonces esta obra me gustó bastante por ese sentido, porque es interesante lo que tocan. Pues de hecho nada es sencillo, incluso el arte digital. Digo, no vamos lejos, aunque Eric no está tan cabrón como el Balán, por así decirlo, pero sí cuesta bastante, ¿no? Digo, aunque vayas empezando y aunque ya hayas empezado y sigas reproduciendo más, todavía las nuevas tendencias empiezan, güey, y es cuestión de adaptarse y seguir con lo mismo, pero bueno. Si quieren, vamos con la otra pieza para terminar. Ya nos faltan como 1, 2, 3, 4 piezas, 6 5, hojas. 6, 7. 7 Bueno, piezas. Vámonos ya siguiente, directo a las conclusiones finales de todos, ¿no? pues sí, si quieren, las otras ya nada más hablan como de esta misma interacción en el caso de Level Hat, en el que son cuadros que el espectador mueve y pues ya hay una interacción de la computadora. Y las siguientes serían las series de Insertion Series, que se tratan de que coloca como esculturas virtuales dentro de un espacio real o que sustituye imágenes de la realidad por imágenes que únicamente vas a ver a través del visor. El último tema es realidad aumentada espacial, la técnica del trampaojo en el siglo XXI. Resumiendo un poco lo que dice, es una modalidad que ha derivado de la tecnología de realidad aumentada. El principal reto de la realidad aumentada espacial es realizar una correcta calibración entre los gráficos tridimensionales y las formas geométricas. Esto es lo que comentaba Lilia sobre el mapping. Se trata de hacer la proyección de lo que tenemos digitalmente sobre un medio físico. A través de esto estamos ya como logrando que ambas realidades se combinen en lo que vemos. Y el primer ejemplo que da es Augmented Sculpture, que simplemente es una escultura de formas geométricas agrupadas con una textura totalmente lisa. Pero una vez que se hacen las proyecciones sobre de esta escultura a través de luz, como texturas lisas comienzan a cobrar una apariencia diferente. Sí, Sí, básicamente se trata de modificar el espacio físico utilizando una con proyección. luces. Ujú. Después habla sobre otra instalación similar llamada Entramado en la ciudad de Madrid, la cual se trata de básicamente lo mismo, pero en lugar de usar un ambiente controlado donde ya tenemos una escultura dentro de una sala de exposición, se trata de combinar estas imágenes sobre un espacio urbano,
De esta manera estamos creando como cierto desconcierto en las personas, modificando escenarios que ya eran conocidos y que se convierten en algo nuevo. Pues como dijo Lili, ¿no? Su ejemplo de hace rato. O sea, tal cual lo que ella mencionó es un claro ejemplo de lo que viene siendo la realidad aumentada pero espacial. O sea, como tal. Pues a mí me gustó la que está hablando Eric, la de Pablo Balbuena, proyectar la luz, ¿no? Y es esa forma en la que con su obra lograba como que combinar el mundo físico con el virtual, justamente por medio de proyecciones de luz. O sea, a ver, Eric, si me entiendes. O sea, donde está la parte plana, se supone que al proyectar la luz se transforma en el edificio. En la imagen izquierda, no Ajá. sé si alcanzas a ver que hay como unos bloquecitos que Sí. son como bancas. Ajá. Ok, sin contar esos, todo lo que ves en el piso blanco no existe en la realidad. O sea, El, toda esa proyección de luz, tal ujú, cual. el piso Es ahí como, en realidad es gris y la proyección lo que hace es poner esas marcas blancas. es como las películas de Umbrella, ¿no? La de los zombies, literalmente, güey. Cuando entran en las últimas películas, no sé si vieron, cuando entran en las últimas películas, realmente ella está en una simulación, tal cual, porque todo lo que ve o lo que existe, por ejemplo, en la ciudad de Japón, donde empieza como el ataque de esta chica que empieza como a atacar a los demás y de pronto se borra todo y está como en un cuarto blanco. O sea, tal cual es como la proyección de una ciudad dentro de un espacio. Ah, qué Así perra la tecnología, ¿eh? es básicamente que tomaron una calle y le agregaron Ajá. ciertos elementos que no existen realmente a través Ah, de estas sí. proyecciones de luz. Del edificio no estoy bien seguro de lo que hizo, me parece que es porque de un lado está oscuro y del otro está iluminado, pero no estoy bien seguro de cuál era la intervención en ese edificio. Bueno, en una de esas, lo que él pretendía era como que alucir la temporalidad espacial, pero lo que hacía es una obra en la que se como que modelaban volúmenes y espacios, jugando con formas reales y virtuales, o sea, combinándolos, lo real y lo Ujú. virtual. No sé Sí si que eso era el concepto de la primera. De la segunda tampoco tengo idea de qué quería lograr. Yo sí, supongo en que esa sí, parte, ¿no? De con luz, de que a pesar de que el edificio fuera tal cual esa parte blanca, con luz, proyectarlo a gran escala y que de alguna manera afecta un poco, bueno, no afecta, bueno, afecta un poco el entorno en donde están las personas porque es algo que no habían visto, supongo yo. Entonces, como ver algo que no había estado y que de repente aparezca, pero que no sea real, porque es como tal cual por proyección de luces, pues, está bien chido, no manches, oye. sí, o sea, Yo quisiera tener una la de esas. obra va de hacer una intervención simple, como que a lo mejor fuera que tú fueras a la calle y aventaras una cubeta de pintura. Entonces, es básicamente el mismo ejercicio, pero pensándolo hacia el enfoque digital. Y entonces utilizamos la luz como una herramienta o como un material. De la misma manera que lo hubiéramos utilizado la pintura, estamos utilizando esta proyección de luces para lograr el mismo objetivo. La obra simplemente se basa en hacer esta intervención a la arquitectura, en de alguna manera deformarla o crear escenarios relativamente nuevos para el espectador, porque el espectador está acostumbrado a ver de cierta manera específica esos espacios y una vez que nosotros le intervenimos con la luz, o más bien que este artista la intervino con la luz, pasa a convertirse en un espacio relativamente nuevo. Yo solamente digo que también una buena opción sobre esto igual del cyborg y hologramas y dos dimensiones y el espacio, apenas vi la película de El planeta del tesoro perdido de Disney y es justo esto, literal. O sea, esa película encaja aquí perfectamente. Y ya, Sí, tiene todo lo que hablamos, literal. porque también se interactúa con, justamente los hologramos
y es como, y no solamente es como la arquitectura, sino el espacio completo, o sea, todas las estrellas, y de eso está súper padre. Pues es lo que les venía comentando desde un inicio también, ¿no? O sea, si vemos también hay películas en donde ya tienen como esta cuestión de ciencia ficción, de realidad aumentada, donde participan actores, películas de Disney, que también El Planeta del Tesoro es un muy buen ejemplo de lo que abordaste y de lo que hemos estado platicando. O sea, a lo mejor ya no nos sorprende tanto porque estamos compuestos de toda esta virtualidad, sinceramente, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar y analizar más allá de todas las cosas que se pueden llegar a crear con todo esto que tenemos al alcance, de tanta información que hay y de que obviamente la tecnología avanza y sigue avanzando y va a seguir avanzando, o sea, va a ser cosa de que lo que parecía imposible hace unos años, ahorita en esa actualidad todo es posible. O sea, literal todo es posible. Ya solamente nos falta realmente, por ejemplo, la de Wall-E, no vamos lejos, Wall-E, la película de Wall-E. Falta que ya nada más hagamos carros voladores, la neta. Ya, o que nos movamos en burbujitas. No sé No, si güey, la ahí de lo que sigue, Lorax, la de imagínate, Lorax. que de aquí en 10 años que ya se hayan creado los otros voladores, ¿qué va a ser lo que vamos a aspirar después? Güey, por ejemplo, por ejemplo, te digo, la tecnología avanza tan cabrón que, por ejemplo, ya hay refrigeradores en donde ya tienen pantallas, en donde te muestra todo lo que hay. Hay lavadoras que ya te hacen todo automáticamente, o sea, ya nada más es como metes la ropa, ellas se llenan solitas de agua, se ponen, yo creo que autojabón, o sea, literal, es bueno, no solamente para esas cuestiones, porque como artistas podemos crear otras cosas y abriendo el mundo de un chingo de posibilidades que puedan haberse por haber, pero siento que si no manejamos con cuidado tal cual ese tipo de tecnología, podemos llevar al mundo a su destrucción tal cual. Tal cual, güey. ¿Por qué te lo voy a decir? Porque, por ejemplo, vamos a entrar en temas políticos muy feos y religiosos también. Pero, por ejemplo, hace un tiempo le decía, comentaba con mamá, le dijo, es que la iglesia de alguna manera controla la cuestión del pueblo por cuestiones religiosas, X, lo que tú quieras. Pero si nos damos cuenta de que nosotros somos nuestro mismo Dios porque nosotros podemos crear vida a partir de una máquina, podemos crear lo que queramos, el mundo se puede ir a la chingada en un 2x3. Podemos destruir este mundo y lo que conocemos de él. Son muchas cosas que realmente yo admiro mucho de la ciencia y de la tecnología y que de verdad yo digo, wow, a pesar de conocerlo, porque digo, güey, no manches, cuántas cosas no se pueden hacer, pero también siento yo que sí, no cuidamos esa parte de no exagerar tanto las cosas, de crearlos por crear o por querer hacer un bien, pero hacemos un mal, podemos destruir también, te digo, todo lo que llegamos a conocer. Pero bueno, en conclusiones, amigos, ¿qué quieren decir? En conclusiones. Ya él quiere hablar. No es cierto. A ver, pero son conclusiones ya generales de todo el tema, ¿verdad? Sí, ya nomás lo que quieras agregar al tema o lo que quieras como sacar, lo más significativo para ti, ya para acabar. Pues a mí personalmente, o sea, sí creo que la realidad aumentada y esto de virtual es pues un gran avance, ¿no? En la humanidad y en la sociedad, porque pues nos abre como nuevos caminos y nuevas puertas hacia el futuro, que como bien vienen diciendo, pues pues la tecnología siempre va a seguir en avance, ¿no? Nunca se va a detener y van a llegar cosas nuevas. Y lo que hoy es como muy moderno, o sea, en el futuro va a quedar obsoleto, ¿no? Va a ser como, pues era chido. Y también me parece como muy bien que la realidad virtual y todo esto se implementa como en diversas áreas de conocimiento. Y que también, o sea, también me parece interesante que se creen obras que sobrepasen los límites de una computadora hacia la realidad, ¿no? Que nosotros podamos interactuar con,
pues ahora sí que con la tecnología, pero fuera ya del software o del hardware, ¿cómo se llama? Bueno, esa cosa. Y, o sea, también me parece como un nuevo método de expresión, una nueva forma de, pues como de, ¿cómo decirlo? Pues de expresión, o sea, ya no solamente te quedas en el papel y en los lápices o en las pinturas, sino que ya atraviesas pues nuevos horizontes, nuevas puertas. Bueno, yo por ejemplo tengo como que algunas dudas en algunas obras que no las veo necesarias o que de alguna manera parecían más como representación en un monitor que una realidad aumentada. Y pues sí es interesante lo que dijo Yael porque según muchas personas dicen que el Internet avanzó desde los 90 hasta los 2000 desmesuradamente. De alguna forma, siento que de aquí a unos 10 años van a haber más avances y sí, como dijo Yael, creo que las puertas del arte y de todas las ciencias en general se van a abrir gracias a la tecnología y nos dan más campo en donde trabajar y de qué formas abrir los horizontes, que no solamente nos quedemos en el papel, pero creo que aún así nos falta evolucionar el tema y como que encontrar un porqué. No sé si me doy a entender. Claro, es que también tendríamos que ver desde qué punto estamos abordando la realidad virtual, porque a lo mejor en las obras que vimos en general podríamos encontrar tres procesos. Uno en el que al inicio solamente se ocupaba la realidad virtual de manera en que nosotros nos metiéramos y de alguna manera nosotros pudiéramos interactuar con ella. Posteriormente a eso se empiezan a hacer experimentaciones en las que buscamos lo contrario, el cómo nosotros podemos usar o trasladar esta realidad virtual hacia nuestro mundo y poderlo usar de alguna manera como soporte. En este caso, la realidad virtual ya no es la pieza en sí, la pieza se convierte en todo lo demás y la realidad virtual solo está funcionando como un pretexto o una forma de presentar la obra. A lo mejor como la de la exposición en la que se mostraban diferentes piezas, pues en realidad no, la obra no es en sí la realidad virtual. La obra es cómo el artista la está utilizando para llegar a ser una exposición que en la realidad física nos hubiera costado mucho más espacio o mucho más trabajo. Ahí más que nada es una experimentación más que el uso de la realidad virtual como una obra. La tercera tanda ya se trata más de utilizar la realidad virtual como un medio plástico, refiriéndonos a que ya no es un espacio intangible o invisible que simplemente se da por medio de un cómputo. Sí, hay una parte computarizada, pero en sí la obra se da cuando la persona o el artista interviene directamente usando las manos, tal cual como si estuviera usando las manos para moldear una escultura o formar un dibujo o tomar un objeto. Y en este caso la realidad virtual se convierte en una realidad mixta, pero sí parte a partir de tres contextos diferentes y de tres usos de la realidad virtual totalmente distintos. Bueno, también se me hace interesante el hecho de que, por ejemplo, los videojuegos están tratando de parecerse demasiado a la realidad. Y no sé, como que es interesante que nosotros intentemos meternos a la virtualidad y que en algunos otros casos la virtualidad tenga que salir y tenga que ser como lo real aquí. Entonces sí, es más interesante eso también. Hey, está bien raro, ¿no? El pedo. Yo como conclusión podré decir que sinceramente sigo fascinada y estoy fascinada con todo lo que viene siendo la tecnología y la virtualidad y muchísimas cosas. Y ya es de un buen ejemplo, güey. O sea, lo que ahorita parece increíble, en 10 años a lo mejor ya ni lo es. Es como de... y hay cosas mucho más padres, ¿no? O sea, y sobre todo no perder como esta cuestión de asombro que tenemos
como artistas siempre se nos ha recalcado que no hay que perder como esta cuestión de asombro que hay que tener por el mundo, aunque sea un mundo distinto al tuyo, o sea, en este caso la virtualidad y la tecnología que hay, porque sinceramente ahorita como lo vemos en nuestra carrera es esta parte de combinar la tecnología con el arte, porque ya de plano vamos a ir encaminados para allá. O sea, ya lo que se conocía como un cuadro pintado por Eric, por Monse, por Lidia, por Yael, por Abby, por Jordi en 10, 15, 20 años, va a ser, si a lo mucho se va a mostrar en fotografía, así como en Van Gogh, güey. No, no los podemos ver a lo mejor porque ya estaremos muertos, güey. Puede ser, quién sabe. O simplemente porque como artistas hay que trascender, siempre hay que trascender. Entonces, esta cuestión de llevar a la tecnología el arte se me hace muy, muy bueno, y no solamente el arte, sino otras ramas, otras prácticas, otras carreras también ya van encaminadas muchísimo a la tecnología, porque la tecnología es este mundo en el cual está abierto de posibilidades para todos. Sinceramente, ya. No tengo más que abordar. Pues el arte y la ciencia siempre están en constante evolución y siempre van a estar en constante evolución. Entonces no hay una forma total todavía como de definir qué es cada cosa, ¿no? Tal vez esa es mi conclusión final. Bueno, es que no es como conclusión, o sea, más que nada igual es como una duda el hecho de, pues igual esa incertidumbre de futuro, de por decir, ¿qué pasaría con las galerías, no? Es como, o sea, te vas a hacer tu galería 3D bien virtual, tu enlace literalmente con realidad virtual, entras y giras la cabeza y ya viste la pintura de Laura, en otro lado la de Eric. Entonces, no sé, o sea, también es como, ¿qué va a pasar? Pues de hecho sí se aborda, ¿no? Incluso ya puedes googlear el museo y entrar de manera virtual, literal, a ver la exposición que está ahí. O sea, ya no es como tal cual en la computadora. Si no has visto que también el teléfono tiene este sensor en el cual si tú volteas para acá, volteas el teléfono literal así, vas a ver toda la sala. O sea, no tienes ni que voltearte, o puedes voltearte, no, nada más puedes hacer esto y ya viste la sala de este lado, qué es lo que hay, hacia arriba, qué es lo que hay, hacia abajo, qué es lo que hay. O sea, eso es lo que va a pasar. Incluso en 20, 30 años podrán seguir las galerías como patrimonio, requisito, lo que quieras, pero dudo mucho que tengan El valor. el mismo valor, ya cuando la ciencia y la tecnología, pues ahora sí que abarque todo eso, que ya de por sí lo están englobando muy bien, pero pues ya pues existe esta cuestión, y dudo mucho que ahorita pues lo dejemos de ver, ¿no? Pero igual en 40 años, yo creo que sí, esta cuestión de las galerías puede ser como de, pues ya fueron, era entrar a una casa súper grande y te encontrabas de todo y lo que tú quieras, pero nada va a superar con el hecho de entrar, respirar lo que hay ahí y admirar sobre todo lo que es realmente un mural, una pintura hecha a mano, o sea, tal cual. Con lo que decías de que según la tecnología va a desplazar al arte, creo que no, porque estamos en el siglo XXI y las estatuas del año antes de Cristo como que se tienen todavía en un pedestal. En un pedestal, sí, tal cual. O sea, no hablo tal cual de desplazarlo. O sea, porque también creo que va a depender mucho de nosotros como sociedad. Podría ser, Sí. no sé, No, y aparte se sigue produciendo, exacto. perdón, Sí, no, sí está se bien. sigue O sea, produciendo obra análoga. Sí, no creo que la tecnología quiera desplazar, pero simplemente va a crear como más espacios para diferentes artistas y a lo mejor les gusta hacer más obra en digital. exacto. O sea, Pero yo lo dije como un suponer, ¿no? O sea, hay 40 años, pero igual y no, o sea, igual y las personas y próximas generaciones que vengan, bueno, sí está chido lo de la tecnología, pero pues nos vamos a enfocar realmente también a lo que es a preservar el arte, ¿no? Tal cual, las pinturas y todo el museo, las galerías, y también está bien, o sea, no hay problema. Yo te digo, nada más lo abordé como Sí. tal vez, pero dudo mucho que pase. sí, porque por ejemplo me acuerdo mucho que Gervais decía que cómo era que los jóvenes querían volver a lo de antes, o sea, como cámaras análogas,
si ya tenían unas super cámaras de tecnología súper avanzadas. Entonces yo creo que como que nunca vamos a desplazarnos realmente de las cosas que veníamos haciendo antes, pero quizás va a haber más obras y un nuevo horizonte. Sí, te digo, no será como por decir, te digo, y ya depende de nosotros o de sociedad, de generaciones, como lo quieran abordar también ellos, porque igual se pueden enfocar más en la tecnología o como nosotros, ¿no? A lo mejor por la curiosidad que te da de cómo funcionaba antes y del por qué se daba ese tipo de cuestiones. Pero te digo, nada más lo abordé así como, pero te digo, dudo mucho que pase, yo la verdad dudo mucho que pase. Igual. Y es que creo que es justo eso, ¿no? De que, por ejemplo, a mí también me gusta más el sentido como análogo en cuanto a foto y eso, o sea, más que por la experiencia de como estar en el cuarto oscuro, utilizar los químicos, porque ahora pues nada más tomas tu foto, la pasas con una USB o digital y ya, o sea, y ahí se queda, no pasa de ahí. Entonces ya no es como el proceso de vivir la experiencia de tú crear tu propia foto, tú hacerla. Entonces creo que eso es lo que, y por eso yo preferiría más lo análogo en cuanto a eso. Pero sí creo que se va a avanzar mucho en cuanto a la tecnología y va a ir de la mano junto con el arte y lo digital. Y pues se va a como crear como esta perspectiva en la que ambos se fusionan, lo real y lo virtual. Entonces pues creo que está chido. Sí, quizás solamente es verlo como un nuevo medio, una nueva herramienta que tenemos a la disposición, pero pues esto no quiere decir que vamos a dejar de producir obra en otros soportes, pintura, escultura y tal. O sea, incluso las escuelas siguen dando las mismas materias de pintura, escultura, porque aún es un arte que está completamente vigente. Ay, ¿cuántos años no han pasado, no? Bueno, si ya no hay más que decir, damos por cerrada esta reunión en colaboración. Gracias a todos los que estamos aquí. Solo lo queremos, no nos repruebes, por favor. Queremos, profe, sácanos 10. Recuerde que es nuestro profe favorito. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Grande, profe, grande. Sale, Guiño, pues. guiño también. Guiño, guiño, ya sabe. Sale pues, amigos. Entonces ya fue todo.